Yo soy el doctor Dorian Buridán Núñez Ovilla, soy médico cirujano con primera especialidad en medicina integrada, ahora también especialista en salud pública y bueno, me formé en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con la alta especialidad en tuberculosis. Y me da mucho gusto saludarlos. Estamos dedicados prácticamente al 100% a las infecciones pulmonares y a la tuberculosis. Y bueno, este es el lema de este año eh, de la Organización Mundial de la Salud. Sí, podemos poner fin a la TB. Y bueno, siempre es grato empezar preguntándose qué es la tuberculosis. Deben de saber que a pesar de ser la infección más antigua que existe o que se tiene registro, y a pesar de ser la infección que más personas pues mata cada año, 1.3, 1.5, 1.7 millones de personas mueren cada año a causa de esta infección. Y a pesar de eso, todavía hay algunas lagunas en el mundo médico sobre lo que es la tuberculosis. La tuberculosis es una bacteria con característica de hongo y es ahí cuando empieza a ser peligrosa. Ustedes sabrán que muchas personas, tenemos muchos pacientes que viven o conviven con hongos en su piel, en sus uñas o en algún lugar de su cuerpo. Pues Mycobacterium tuberculosis ha aprendido a convivir con el ser humano. Es una bacteria que no causa pues daño por sí misma, sino el cómo se desarrolla es lo que finalmente nos da los síntomas. Cuando está viva se comporta como hongo, lo dijimos, tiene un crecimiento muy lento. Una de las cosas más importantes que hizo que Robert Koch pudiera tener esa descripción fue su paciencia, esa paciencia para esperar a que Mycobacterium tuberculosis pudiera crecer. Es concisa y también es muy precisa. Se contagia a través del torrente respiratorio, ingresa a nuestro sistema y pues se establecen los alveolos. eh, Se aerosoliza para pasar de un humano a otro humano. Requerimos aerosolizar a la micobacteria a través de aire, inyectado a través de la tos, inyectado a través de un estornudo o incluso a veces hasta al hablar. Así es como se contagia Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad que se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o escupe. Tiene la capacidad de enfermar o a veces solo de infectar a su huésped. Esta parte es algo de lo que la Organización Mundial de la Salud está dando más peso para este año, debido a que estamos en la era de poder encontrar a Mycobacterium tuberculosis sin necesidad de que el paciente esté enfermo, solo infectado. Cuando el paciente está infectado y no está enfermo, tenemos una gran oportunidad de curar a nuestro paciente, de prevenir que se enferme, y esto es lo que ahora se está haciendo escrutinio cada vez más. El tratamiento preventivo de la tuberculosis, así como lo escuchan, prevenir la enfermedad, puede detener el avance de esta. Si es contacto directo de un paciente con tuberculosis o pertenece a un grupo de alto riesgo, quienes pertenecen a esos grupos de alto riesgo, pues las personas inmunocomprometidas, personas con desnutrición, personas conviviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana o personas viviendo con diabetes mellitus, tipo 2 sobre todo.
La diabetes es una enfermedad, es una de las amigas, de las más amigas de la tuberculosis, precisamente porque la gran cantidad de personas que existen en el mundo con diabetes está haciendo que la incidencia de tuberculosis cada vez más se eleve, debido a que el descontrol hiperglicémico puede desencadenar pues la enfermedad al estar contagiado. De tal forma que toda persona diabética se debe de someter a escrutinio de tuberculosis y toda persona con tuberculosis se debe de someter a escrutinio de diabetes. Entonces, si es contacto directo o pertenece al grupo de riesgo, hay que realizar la prueba de la infección por tuberculosis. Existen básicamente dos. El PPD es la reacción de Mantoux, una intradermoreacción ya conocida por el mundo médico, ampliamente conocida. Y también existe el Quantiferon TB Gold Plus, que es una IGRA, es una prueba en sangre que también detecta la posibilidad de estar contagiado con Mycobacterium tuberculosis. Eh, si le han recetado un tratamiento preventivo contra la tuberculosis, se debe de completar la pauta para evitar enfermar de esta misma. Existen en el mundo varios tipos de tratamiento preventivos, pero el preferido en México es la isoniazida durante al menos 6 o 9 meses, dependiendo del paciente. Y esto evita que enfermemos de tuberculosis y que podamos tener pues las secuelas de la enfermedad. Y bien, algunos datos principales de la enfermedad, como dijimos, cifras que cada año la Organización Mundial de la Salud emite. Cada día cerca de 3.560 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 la contraen, una enfermedad totalmente prevenible y curable. Prevenible desde el punto de vista de control de infecciones con respiradores, cubrebocas, etcétera, o inclusive prevenible una vez estando contagiado, prevenible de enfermar a través de las pruebas para detectar lo que ya comentamos. Y curable, puesto que es una enfermedad por una bacteria que puede ser matada con el antibiótico pues adecuado. 10.6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en el 2022 y 1.3 millones murieron de esta enfermedad. Básicamente, sigue siendo la enfermedad más letal que existe desde el punto de vista infecto-contagioso. Esta lámina extraída de la revista Nature es muy interesante el cómo ejemplifica dos momentos de Mycobacterium en tuberculosis. Por un lado, cuando uno infecta y llega hasta el alveolo, y es fagocitado, la micobacteria es fagocitada y puede hacerse un granuloma mediante células T, macrófagos, etcétera, y puede ser contenida ahí en nuestro parénquima pulmonar. Esta contención se llama tuberculosis latente o es la infección latente por tuberculosis. Como tal, nuestras defensas pueden detenerla y podemos hacer un granuloma y este se puede calcificar inclusive y podemos fallecer de cualquier otra cosa y nunca enfermamos por tuberculosis. Sin embargo, como bien lo dijimos hace un momento, si las defensas bajan por cualquier situación, desde una enfermedad concomitante hasta episodios de estrés, ansiedad, etcétera, pues, o algunos medicamentos o algunos tratamientos usados para evitar el rechazo de trasplantes y etcétera, muchas otras cosas pueden hacer que ese granuloma fracture y que se pueda hacer la enfermedad como tal por tuberculosis. De tal forma que en la primera parte vemos a la infección latente y en la segunda parte vemos a la enfermedad activa. ¿Quiénes se enferman? Lo que ya dijimos, el riesgo de enfermar es mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados,
Por ejemplo, una persona con VIH o conviviendo con el VIH tiene 16 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis. Sin embargo, en esta lámina podrán observar que desde la depresión, la ansiedad, el uso de biológicos antimonoclonales, la diabetes, el síndrome metabólico, las deficiencias dietéticas, el mal estilo de vida, incluyendo desvelarse, incluyendo fumar, incluyendo beber, el VIH, la quimioterapia, lupus, etcétera, inclusive los esteroides, cualquier situación que pudiera entorpecer el sistema inmune, pudiera provocar enfermar de tuberculosis. Dice la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas que 1 de cada 3 personas en el mundo estamos ya contagiados de tuberculosis. Esto es en general. Imagínense en áreas endémicas, en los estados endémicos, en donde puede llegar a ser hasta 2 de cada 3 personas. El diagnóstico. Pues hablamos mucho de diagnóstico, precisamente hemos pues eh, revisado esta parte del diagnóstico y es precisamente un rubro en que cada vez más hay avances para el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo crees o cuánto tiempo quisieras que ser diagnosticado con tuberculosis? Es una pregunta que debemos de hacernos. Si yo estoy contagiado de tuberculosis porque formo parte de ese 1 de cada 3 personas, ¿en cuánto tiempo quiero que me encuentren la enfermedad? ¿En un día? ¿En unas horas? ¿En un mes? ¿En semanas? Y es ahí precisamente la diferencia que se está haciendo a través de los nuevos métodos diagnósticos. Sin embargo, el primer paso para el diagnóstico es pensar en la enfermedad. La enfermedad, que también es llamada la gran simuladora, puesto que puede simular cualquier otra enfermedad, sea o no sea infecto contagiosa, personas que fueron enviadas a nuestra unidad de clínica de tuberculosis eh, con diagnósticos de tumoración, cáncer de mama, etcétera, y que al final, mediante varios métodos diagnósticos, fueron precisamente diagnosticados con tuberculosis. Habrán de saber que existen por lo menos 2 tipos de tuberculosis, ahorita vamos a checarlo, pero el primer paso para encontrar a la tuberculosis es pensar en la tuberculosis. Desde la pérdida de peso, la debilidad, algún malestar, dolores, escalofríos, la famosa tos de más de 2 semanas, con o sin expectoración. Habrán saber que personas inmunodeprimidas no expectoran, son pausivacilares, no sacan vacilos tan fácilmente. Y pues bueno, la fiebre ondulante, la fiebre establecida, cualquier tipo de fiebre, las sudoraciones nocturnas o no, pues son parte de pensar en tuberculosis y con eso tenemos que empezar a diagnosticarle. La famosísima vaciloscopía, que sigue siendo un método barato y rápido y asequible en casi cualquier medio, tiene la dificultad de que para que nos reporte una cruz de positividad, se requiere al menos 5,000 bacilos expectorados en 1 mililitro de expectoración buena, y pues lo hace un método no solamente antiguo, sino que cada vez más complejo poder utilizarlo por la diversidad de pacientes que vemos. No solamente, no vamos casi a encontrar al clásico tos con flemas de 2 semanas, con bajada de peso, con etcétera. Ya no es así. Un diabético, un gordito, un obeso, diabético, que tose y no siempre tose y que a veces saca flema y otras no, son pacientes que no nos dan vaciloscopías positivas y todo esto pues retrasa el diagnóstico. Sin embargo, el apoyo diagnóstico más importante sigue siendo la radiografía.
y créanme que es un apoyo diagnóstico. No podemos hacer diagnósticos de tuberculosis mediante una placa de tórax, ni tomografía de tórax. Las imágenes únicamente nos dicen cómo está el parénquima, cómo está la situación en ese momento. Tendrá una caverna, tendrá un derrame, tendrá fibrosis, tendrá bronquiectasias o tendrá una imagen en hijos, también conocida como miliar, relacionada a una tuberculosis diseminada, sobre todo en inmunocomprometidos. Eso es lo que realmente tiene la utilidad, el poder solicitar y revisar una placa de tórax. El apoyo diagnóstico y sin embargo el estándar de oro para nuestra, eh, para nuestra desgracia como clínicos, pues sigue siendo la descripción del maestro Robert Koch, el cultivo Lowestein-Jensen, que tiene sus bemoles para ser hecho, para ser sembrado y sobre todo para esperar. Vean ustedes que en esta lámina en donde tomé cómo se hace un cultivo Lowestein-Jensen, pues ahí nos dice que mínimo 3 semanas para que podamos ver crecimiento. Y no es hasta las 9 semanas en que se da por negativo cuando no hay crecimiento o se da por positivo cuando encontramos esta hermosura que ustedes ven ahí en ese tubo de ensayo, Lowestein-Jensen. Cuando está positivo a Mycobacterium tuberculosis, pues por lo menos ya tenemos el diagnóstico con el estándar de oro. El problema es que hay pacientes que ya no pueden esperar ese tiempo. ¿Qué debemos de hacer cuando pensamos en un paciente con probabilidad de tuberculosis, sobre todo la más importante que es la pulmonar? Pues primero aislarlo. Tenemos que aislar al paciente y ese aislamiento no significa mandarlo a una habitación ni encerrarlo en 4 paredes y no entrar para nada, no significa eso. Significa que cuando encontremos a un paciente así, ya sea en el consultorio, ya sea en un hospital, el aislamiento es el cubreboca, es el mejor aislamiento. Ahora, ya lo sabíamos, pero ahora lo comprobamos con la epidemia de COVID, el cómo se disminuyó la contagiosidad, la incidencia debido al adecuado uso de cubreboca y cómo lo sigue haciendo cuando pues, tenemos una gripe y usamos cubreboca, vamos a un lugar concurrido y nadie se enferma. Sin embargo, si vamos estornudando sin cubreboca, enfermamos a todos, definitivamente. Entonces, aislar a la persona para poder hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Con esto estamos cortando la cadena de transmisión. Debemos de entender que nosotros como trabajadores de la salud debemos de usar N95 y los enfermos usan, o las personas afectadas con tuberculosis usan un cubreboca al menos tricapa, precisamente para crear una barrera entre lo que expectoran y el medio ambiente. Existe el tratamiento de la tuberculosis, es todos lo conocen, no es comercial, pero pues somos uno de los países afortunados de contar con una dosis total balanceada de las 4 drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, para poder tratar a la tuberculosis. Les decía que existen 2 tipos de tuberculosis, en realidad existen 4. La tuberculosis pulmonar, por un lado, la tuberculosis extrapulmonar, por otro lado, y estamos hablando de que la tuberculosis extrapulmonar incluye cualquier órgano fuera del pulmón, y la tuberculosis sensible y finalmente la resistente. ¿La sensible a qué? Pues a esto que están viendo acá todos y todas, a estas drogas que son las de primera línea. La más joven es rifampicina, tiene 60 años de haber sido descubierta. No ha habido tal fármaco que se le asemeje desde esa época y pues malamente
no se ha invertido en investigación tanto como quisiéramos con nuevas drogas. Ahora, cada vez más, cada año están aprobando nuevos medicamentos. Sin embargo, todavía tenemos ese atraso. 60 dosis en la primera fase de estas 4 drogas juntas para tratar a la Mycobacterium tuberculosis y luego 45 dosis 3 veces por semana, haciendo un total más o menos de 6 meses de tratamiento. Los medicamentos deben tomarse a diario, al menos durante 6 meses, para que sean completamente efectivos. Esto si estamos hablando de tuberculosis sensible. ¿Cómo se da el tratamiento? Con el famoso TAES, que es una estrategia encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento, en donde tiene mucha importancia. La importancia radica precisamente en que el paciente debe de acudir a su unidad de salud más cercana a su domicilio y recibir de manos de un personal de salud el tratamiento de las tabletas. Ese esquema se le da agüita, se espera que se trague el medicamento y se revisa que se lo haya tragado todos los días de lunes a sábado para empezar. ¿Por qué es importante? Para llevar un control, tener una garantía de que el medicamento se esté dando y tomando y tragando, y sobre todo checar en control de calidad que el medicamento sea el indicado en cantidad y tiempo. La estrategia TAES o la estrategia de tratamiento directamente observada precisamente debe de administrarse como tratamiento directamente observado. La tarjeta de tratamiento se marca para cada dosis observada y esto nos dice cuándo ha terminado sus dosis. Una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, se debe reportar el caso. Este reporte de caso debe de incluir una sensibilización al familiar y al paciente, una evaluación de comorbilidades para su atención, complementar con gabinete y laboratorio los necesarios. Debe de hacerse vaciloscopías desde el momento del diagnóstico y cada mes durante todo su tratamiento. Hay que considerar estrategias de seguimiento. Por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes son sometidos a pruebas de drogosensibilidad debido a la gran importancia de la farmacoresistencia en tuberculosis. Asimismo, estas estrategias deben de implementarse según las necesidades de la persona afectada con tuberculosis. Nuevamente se evalúan las comorbilidades y se atienden. De tal forma que la sensibilización es parte de lo más importante para que el paciente sepa lo que está pasando y pueda continuar con su tratamiento. Este diagnóstico pudiera no ser tan complejo si cada vez desarrolláramos más posibilidades de diagnóstico rápido. Y hablando de eso, el diagnóstico molecular, ahora la Organización Mundial de la Salud ha impulsado este tipo de diagnósticos moleculares. De hecho, por ahí la otra semana me parece que hay un curso de diagnóstico molecular. No solamente existe este que están viendo acá, este aparato pues es el avalado por la OMS y el recomendado. Sin embargo, tiene sus bemoles. El diagnóstico requiere de expectoración como tal y también requiere de al menos 2 horas para poder tener la lectura. Actualmente está recomendado inclusive como prueba inicial. Es una PCR en tiempo real que además nos confiere la detección del gen RPO beta. Lógicamente, por ser en tiempo real, disminuye el tiempo para cortar la cadena de transmisión que ya vimos y en conjunto deberá ofertar prueba para descartar diabetes y VIH. En teoría, es asequible en todos los laboratorios estatales de salud pública del país y pueden estar al alcance de las organizaciones de los hospitales, de los centros de salud que lo requieran. El diagnóstico molecular cada vez tiene más avances.
Por ahí la empresa que nos está invitando en este momento tiene un diagnóstico molecular de PCR muy especial, tipo LAM, para poder encontrar la micobacteria en muchísimo menos tiempo y precisamente con costos extraordinariamente más económicos. Esta prueba que están viendo en la pantalla no cuesta menos de 4,000 pesos. Así ya con todas las, con todas las amistades que podamos tener en los laboratorios particulares, está más o menos en ese precio. Entonces, en la parte de diagnóstico es en la parte que más se ha ahondado en las investigaciones, los investigadores, y cada vez tenemos más posibilidades y sobre todo con mejores precios para nuestros pacientes, el poder hacer un diagnóstico rápido de tuberculosis e incluso de farmacoresistencia, rápido de verdad, ¿no? Que pueda darnos en el mismo día al menos o en las mismas horas, en el mismo par de horas, poder tener un diagnóstico certero. Y bueno, es hora de poner fin a la tuberculosis, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se aparece este fantasma, este demonio llamado tuberculosis fármaco resistente. El diseño de tratamiento debe realizarse con fármacos nunca antes usados. Ya no podemos usar acá nuestra isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Es completamente oral y habitualmente es en 3 fases. Ahora se están desarrollando esquemas de una sola fase. Es ambulatorio, antes se iniciaban hospitalizados, ahora ya no, es ambulatorio completamente y es completamente oral. Les presento a las directrices unificadas actualizadas al 2022 para el tratamiento de la tuberculosis farmacoresistente. Dos cosas de importancia. Primeramente, el paciente monorresistente a isoniazida. No lo mencionamos demasiado porque la isoniazida, aparte de ser un fármaco con ya mucha historia, es, no es el fármaco más importante, aunque es uno de los pilares. Tan es así que cuando se comprueba esta resistencia, solo se sustituye eh, la isoniazida por una fluoroquinolona y el tratamiento sigue siendo prácticamente el mismo. Pero el tratamiento de esquemas para farmacoresistencia a rifampicina deben de ser diseñados por un comité estatal de farmacoresistencia con al menos 3 fármacos bactericidas nunca antes usados para tuberculosis. Les presento ahora la tabla de los grupos, de los 3 grupos de fármacos utilizados y precisamente los del grupo A son los que más se deben de incluir. Olevo o moxifloxacino como número 1, más bedaquiline como número 2, más linezolid como número 3 y un grupo del, perdón, y un fármaco más del grupo B que habitualmente es la clofazimina. Sin embargo, pues tenemos pacientes que han usado levofloxacino, linezolid, y es cuando nos meten en problemas para diseñar los tratamientos. Este es un esquema de 6 meses para tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente a isoniazida rifampicina o incluso para pacientes pre-XDR, que son aquellos que son resistentes a la isoniazida, a la rifampicina y ya con resistencia a quinolonas. Es un Bipalm M, precisamente sugiere la OMS 6 meses de duración compuesto de bedaquiline, pretomanid, linezolid y moxifloxacina, en lugar de esquemas de 9 meses o más. Este es otro esquema totalmente oral de 9 meses, también contra la TBRR o la MDR, sugiriendo utilizar el esquema totalmente oral en lugar de esquemas de 18 meses en pacientes con estas características en los que se haya ya descartado la resistencia a fluoroquinolonas. Un esquema alargado contra la TBRR o MDR en pacientes con TB resistente a la rifampicina o isorifampicina, que siguen esquemas de tratamiento alargados
se deben de incluir al menos 3 fármacos del grupo A y uno del grupo B, lo que hablamos. Y si solo se utilizan uno o dos fármacos del B, se deben incluir ambos del grupo, perdón, del A, se deben incluir ambos del grupo B. Si el esquema no puede estar compuesto exclusivamente por fármacos del grupo A y B, se agregan fármacos del grupo C para completarlo. Entonces, vean ustedes la complejidad que significa tener tuberculosis farmacoresistente. La tuberculosis farmacoresistente básicamente es un error humano. Por un lado, por estar dando tratamientos alternativos contra la tuberculosis inicial o casos nuevos y que podemos ampliar o magnificar la resistencia de una tuberculosis. El segundo error humano es no educar a nuestros pacientes y con ello hacer que se contagien de tuberculosis resistente o que contagien tuberculosis resistente a otras personas. De tal forma que cae mucho peso de responsabilidad sobre nosotros para evitar la farmacoresistencia. Sabemos que la tuberculosis sí se cura y como dice ahí el patito, se tenía que decir y se dijo. Entonces, ya para finalizar en la recta final de esta presentación, intervenciones para promover la adhesión al tratamiento. Es complejo que el paciente tome 6 meses de tratamiento. Debemos de tener mecanismos de seguimiento, monitores digitales para el control de medicación o ambos, inclusive videollamadas, apoyo con material para el paciente, educación para el paciente para que pueda entender lo que está pasando, apoyo psicológico precisamente porque pues es un impacto. El desarrollar la enfermedad es un impacto porque piensas mil cosas, piensas que no te vas a curar, piensas que vas a contagiar o que ya contagiaste a toda tu familia, a tus hijos, amigos, etcétera. Debemos de mantener la formación del personal. Estas pláticas me encantan a mí porque pues al menos 2, 3, 5, 12, 20, el N cantidad de personas que estén conectadas y que se nos estén escuchando, son realmente satisfactorios poder un granito de arena de lo poco o mucho que tenemos de experiencia precisamente para el manejo de esta enfermedad. Y bueno, los principios del tratamiento según la Organización Mundial de la Salud, antes de iniciar, todos los pacientes deben de recibir un asesoramiento, ya lo dijimos, el apoyo social para permitir la adherencia. Tenemos que hacer con cada persona una integración de lo que requiere para que su tratamiento sea un éxito. Y pues este apoyo social o esta incidencia social que debemos de tener, aparte de que puede ser compleja, al final es muy retribuyente porque el paciente se cura. A veces el paciente no tiene para llegar y pues tenemos que apoyarlo de cierta forma para que pueda conseguir esa situación de tener que llegar a tomar su tratamiento todos los días. Es esencial la supervisión activa en las reacciones adversas y sobre todo la gestión para poder evitarlas, desde una simple gastritis hasta una hepatitis, un síndrome de Dres por tuberculosis, perdón, por fármacos, deberíamos de estar muy al pendiente. Conclusiones. Estas conclusiones son personales. El éxito del tratamiento descansa en 3 pilares. Número 1, que la persona infectada entienda y esté correctamente informada de lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo a su alrededor, desde el uso de cubrebocas, desde el por qué voy a ir todos los días al centro de salud, qué tengo, por qué me enfermé, etcétera. Que entre las pacientes o los pacientes y trabajadores de salud haya una adecuada relación. Como siempre les digo, no hacerse amigos de los pacientes, pero definitivamente no hacerse enemigos de ellos. Tenemos que tener una adecuada relación para que podamos manejar a estas personas. Finalmente, tomar en cuenta y entender los problemas del paciente para con su tratamiento. Les decía que hay personas que no tienen ni para el pasaje o ni para comer ese día y están con toda la disposición de tomar su fármaco.
Entonces, creo que debemos de entender a esos pacientes cuando llegan tarde o cuando llegan sin poderse bañar o con la cara de dolor de no tener comida y incidir en esas situaciones para poder mejorar esta situación. Juntos podemos poner fin a la tuberculosis. Poner fin a la tuberculosis, hay que intervenir en servicios, investigación e innovación relacionado con la tuberculosis y por eso estamos aquí. Amunet tiene un sistema muy innovador de diagnóstico, el cual estamos en espera de varias consolidaciones para poder ya en forma de poder estarlo utilizando. Ya lo hemos usado en algunas ocasiones con excelente respuesta y es una excelente opción precisamente para poder tener en el consultorio inclusive y darle este servicio a las personas que llegan con nosotros. Hay que asegurar el acceso universal a los servicios relacionados con la tuberculosis, hablamos de eso también, y promover la colaboración intersectorial y la rendición de cuentas. Y pues les dejo aquí mi correo electrónico, mi móvil y muchísimas gracias por su atención. Estoy para servirles. Y bueno, doctor, gracias por su tiempo, por la oportunidad que nos da de poder escucharle el día de hoy y poder seguir aprendiendo juntos sobre la gran importancia de la tuberculosis. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar con nuestra presentación, quiero compartirles qué es lo que opina nuestra gran comunidad de médicos sobre nuestras conferencias. Tenemos ya más de 1 año y medio realizando conferencias. Nos dice la doctora Xochitl Brito Delgado, ella es médico general. Me parece excelente, muy entendible y muy amena la ponencia del doctor. El doctor Luis Ucán, médico general, nos dice el abordaje del paciente con TB. En nuestro caso usamos métodos indirectos como las baciloscopías porque los métodos moleculares son más costosos y el paciente no los puede pagar. Tenemos también el testimonio de la doctora Bertalicia Cepeda. Ella es médico general, nos comenta, me encantó la verdad, porque las pruebas rápidas de vitamina D, porque realmente casi no se usan en estudios en México. Excelente ponencia. Y el doctor Israel Giancarlos nos dice, él es médico general, todo excelente, bastante interesante el caso. Me gustó mucho porque implementó la prueba de TB en el consultorio y me resulta muy accesible y fácil de realizar. Nuestra gran comunidad de médicos recibe cada una de las conferencias grabadas a través de nuestro canal de YouTube, así que esta conferencia va a ser grabada y va a ser para ustedes, la pueden tener en su WhatsApp, ya sea la conferencia que acabamos de recibir o bien si desean fortalecer alguna otra área, tenemos al doctor Ramón Álvarez con la conferencia La vigilancia de la menopausia en el consultorio. También tenemos al doctor Rogelio Grayet con las enfermedades virales transmitidas por vectores y siempre nos ayuda a fortalecer con la conferencia del doctor Yair Guerrero, él es especialista en medicina integrada, hablando sobre las pruebas rápidas en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y síndrome isquémico coronario. Ofrecemos para ustedes la atención personalizada por WhatsApp, la asistencia técnica de nuestro equipo de laboratorio, invitaciones gratis a nuestras próximas conferencias y paquetes de pruebas exclusivas.